Amada familia del Señor, Dios les bendiga a todos y a todos los amigos que nos acompañan también. Bienvenidos. Doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos una vez más de estar juntos para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, para seguir disfrutando la bendición de seguir siendo edificados en nuestra casa, en nuestro hogar. Hemos hablado sobre el varón en el hogar y vamos a empezar otra serie hablando sobre la mujer en el hogar. Y anhelo de todo corazón que cada una de ustedes como mujeres sean edificadas y cada varón también aprenda a valorar a su esposa dentro de todo este propósito eterno de Dios con ellas, para con nosotros y en especial para el propósito de Dios. Vamos a orar y nos ponemos en la mano del Señor y pedimos misericordia de parte de Dios para aprender, para estudiar y disfrutar este tiempo delante de Él. Padre Dios Todopoderoso, Dios nuestro, Dios de todo lo creado, nuestro Padre Celestial, mi Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti venimos, oh Dios, y damos gracias porque nos das el privilegio de conocerte, el privilegio de escucharte en todo tiempo y en todo momento, el privilegio de acercarnos a ti, Señor, y aprender de ti, conocerte a ti y aprender a hacer tu voluntad, o más bien dejar que tú hagas tu voluntad en nosotros. Padre, hoy damos gracias por nuestros hogares. Damos gracias a Dios por la manera en que nos creaste, la manera en que nos formaste y el propósito para el cual Dios hiciste el hogar. Y gracias porque hiciste la tierra como el hogar de todos nosotros o la casa de todos nosotros. Y hoy Dios has creado millones de hogares para que realmente la tierra sea llena como es tu propósito. Pero gracias en especial porque has querido crear un hogar, una casa especial, el hogar de tu Hijo Jesucristo con su amada esposa. Y una casa especial, la Nueva Jerusalén para tu pueblo, para la esposa del Cordero. Y queremos muy pronto, Señor, quisiéramos hoy estar con Cristo. No solamente nuestro Señor y Salvador, sino el amado esposo. El que ama a la iglesia, como un marido realmente debe amar a su mujer. Y damos gracias a Dios porque tú tratas a la iglesia como una esposa. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Pero también somos tus hijos, tu familia. Y gracias por enseñarnos, Dios, a ser obedientes. Y queremos ser obedientes. Quiero ser obediente. Y anhelo que cada uno de los que escuchan seamos obedientes. Padre, nos disponemos ante ti para mirar, Dios, el propósito eterno que tú tienes para cada mujer, para cada ama. El propósito por el cual las diseñaste, las creaste y las trajiste al lado del varón. Y ruego misericordia para aprender y gracias por cada mujer. Gracias, Dios, porque tú las formaste en tu propósito eterno, en santidad y en perfección. Y gracias porque las hiciste valiosas, Dios, delante de ti y para la gloria tuya. Oramos para que nosotros también las consideremos valiosas y podamos honrarlas de la manera que tú las has honrado. Descansamos en ti, amado Dios, y pedimos tu bendición y gracias por darnos el honor, el privilegio de escucharte y aprender. Permite, Señor, que todo lo que oigamos se convierta en nosotros en obra, para que realmente seamos hacedores y no solamente oidores. La bendición tuya sea para con nosotros en ese momento y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir las Escrituras y hoy vamos a hablar de manera general. Esta primera parte vamos a hacerla de manera general hablando de la mujer en el hogar cristiano. Lo primero que vamos a mirar, y vamos al libro de Génesis, por favor, es que la mujer en el hogar cristiano, lo primero que hace es no rehusar tener hijos. Cuando miramos la Escritura, vemos realmente que para la mujer es un honor, es un privilegio, y de hecho Dios la hizo en esa naturaleza de querer tener hijos. De hecho, en todo ser de cada mujer está impregnado en su genética realmente el propósito de Dios, ser esposa y ser madre. Por eso toda mujer quiere casarse, tener su esposo, y al mismo tiempo quiere ser madre y tener hijos. Por eso la mujer que realmente conoce a Cristo jamás rehusará tener hijos y se casará con el propósito de tener hijos y darle hijos a su esposo. De hecho, son hijos para Dios, porque realmente la Escritura nos muestra que realmente todos los hijos le pertenecen a Él. Y la mujer que realmente conoce a Cristo no vive según este sistema en que vivimos, donde realmente las mujeres no quieren tener marido, aunque quieren tener un hombre pero no un marido, donde quieren casarse pero no tener hijos, o si quieren tener hijos no quieren tener un esposo.
Estamos viviendo en tiempos completamente destructivos para el hogar y tiempos de desorden en la vida moral, ética de las personas y en tiempos de rebelión. Y nosotros los cristianos tenemos que realmente santificarnos y apartarnos de este mundo y volver realmente a las Escrituras y aprender a vivir conforme al propósito de Dios. En Génesis 1, en 1:28, entendemos y la mujer cristiana debe entender que la primera orden, de hecho, que Dios les otorga después de haber pecado, antes de haber pecado, tan pronto son creados, es fructifíquense y multiplíquense. Tan pronto Dios los hace, tan pronto Dios los diseña, Dios les da esa orden. De hecho, es la primera orden que ellos reciben según el texto bíblico. Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, y Él los bendijo y les dijo. Y en esa bendición Él les dice, fructifíquense y multiplíquense. En otras palabras, les dice, tengan hijos, pero muchos. Tengan hijos y muchos. Cuando miramos la Biblia realmente entendemos que no es opción tener un hijo, no es opción tener un hijo. Por mínimo, toda pareja cuando quiere casarse, por mínimo debe tener dos, porque la Biblia siempre habla en plural y siempre la orden es a tener varios hijos. Las familias antiguas eran muy numerosas. Cada día se reduce más y más el número de hijos en los hogares y el deseo de tener hijos. Y todo el mundo achaca todo esto a la situación económica y bueno, muchas situaciones. Pero más que todo esto es al pecado, a la rebelión del corazón, al deseo realmente de no ir en pos de Dios. Pero los que hemos conocido a Cristo somos ovejas y las ovejas seguimos al pastor. Las ovejas obedecemos al pastor, las ovejas nos alimentamos del pastor y agradamos al pastor. Por eso la mujer creyente sigue a Dios, obedece a Dios, respeta a Dios, escucha a Dios y entiende que para ella tener hijos no es una opción, es un privilegio. Es un privilegio. Fue diseñada para ser esposa, fue diseñada para ser madre. Por lo tanto, tener hijos no es una opción. Como Dios les dice, fructifíquense, multiplíquense. Y el hombre no podría fructificarse ni podría multiplicarse sin su esposa. Fuimos diseñados de géneros distintos, de manera distintos. El uno para procrear y el otro realmente para llevar ese proceso de gestar y dar vida y criar. Nunca podrá haber procreación si no hay un varón y una hembra. Por eso Dios instituyó el hogar y el matrimonio solo es para dos personas del sexo diferente, distinto, no de sexo igual. Varón y hembra, Dios los creó, Dios los formó y solo un varón y una hembra se pueden multiplicar y solo un varón y una hembra pueden cumplir el propósito de Dios de multiplicarse y llenar la tierra y traer descendencia para ellos y en especial para Dios. Y la tierra entre menos obedezca, o el ser humano entre menos obedezca a Dios, menos podrá gobernar y controlar la tierra. Los países donde se prohíbe tener hijos son países que se van destruyendo poco a poco y al final desaparecerán, porque no hay multiplicación, no hay futuro. Y toda mujer debe entender eso, que realmente Dios une al varón y a la mujer y une la mujer al varón para multiplicarse. Por eso no es una opción tener hijos, es un privilegio y es un deber. El Salmo 127, vamos allí por favor, al Salmo 127. Porque en este salmo, maravilloso salmo hablando de los hijos, la Biblia es enfática y acompáñenme por favor allí al versículo 4. Hablando de los hijos, leamos 3 y 4, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, y es interesante, vienen a través de la mujer. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Por eso en una casa donde quieran tener mucha herencia de parte de Dios, deben haber muchos hijos y una mujer debe entender que ella va a ser el instrumento bienaventurado, el instrumento de parte de Dios para que estas herencias lleguen al hogar y para que realmente sean lo que deben ser de valor, de gran estima, dice, es el fruto del vientre. Es triste saber hoy
que la mayoría de las mujeres no valoran el fruto del vientre, no valoran lo que Dios pone en su matriz y matan, destruyen la vida allí, deciden abortar, yendo en contra de Dios. Cuando realmente dice la Biblia que un embrión, solo cuando es embrión ellos pueden ver el rostro de Dios, porque la Biblia es clara en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, vieron a Dios cuando, o ve a Dios cuando lo está formando, cuando realmente lo está diseñando y lo está haciendo distinto a todos los demás, pero al mismo tiempo lo está haciendo una persona igual que todos. Y dice versículo 4 que como saetas o como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y qué maravilloso es entender que una mujer que conoce a Dios no rehúsa tener hijos, porque ella entiende que los hijos son un regalo de Dios. Y ella entiende que hay misericordia también, aún para la que no puede tener hijos. Hay muchas mujeres que se han casado y no han podido tener hijos, pero ellas entienden que Dios es misericordioso para aquellas que realmente quieren obedecer su voluntad, su palabra de multiplicarse. Y por eso en Isaías 54, versículo 1, la Biblia dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ustedes encuentran en la Biblia muchas mujeres como Sara y muchas otras mujeres que fueron estériles como Ana, como Elizabeth, pero esperaron en Dios. Sara a los 90 tuvo hijos, Elizabeth también a una edad bastante avanzada tuvo hijos, porque esperaron en Dios y clamaron delante de Dios que ellas querían cumplir el propósito de Dios de tener hijos, de multiplicar la familia, de desarrollar la familia, de dejar una herencia en la tierra de parte de Dios, que es los hijos. Y ellas entendieron que realmente tener hijos es una gran bendición. En Génesis 31, vamos allí, vamos al libro de Génesis, capítulo 30. En el versículo 1, Raquel era una de aquellas mujeres que era estéril y Dios no le había concedido tener hijos, dice el texto. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Dolor profundo por no querer tener hijos, y es triste ver hoy en día una gran cantidad de mujeres cristianas que no quieren tener hijos, cuando una mujer aquí en la Biblia lloraba por tenerlos. O muchas mujeres en la Biblia, o las mujeres temerosas de Dios como Sara, dice la Biblia, mujeres que realmente aprendieron a respetar a Dios, lloraban y lloraban por un hijo. Pero hoy en día muchas mujeres se casan con el deseo de no tener hijos y ponen la primera condición, no quiero tener hijos. Y muchas se operan para no tener hijos dentro del hogar, pero no se cuidan en el noviazgo, quedan embarazadas, abortan, matan, destruyen, porque no entienden realmente el privilegio que tienen de ser madres, el privilegio que tienen de ser mujeres. Y en el Salmo 128, volvamos allí por favor, en el Salmo 128, volvamos allí otra vez, y al libro de los Salmos. Vamos a leer los versículos 3 y 4, porque toda mujer entiende realmente que tener hijos trae bendición a ella como persona, porque usted mira en la Biblia que las mujeres que no tenían hijos se avergonzaban y eran una vergüenza y eran señaladas, pero cuando tenían hijos realmente eran alabadas, eran bendecidas. Por eso tener hijos trae bendición a la mujer como tal, pero también al varón. Y el Salmo 128, versículos 3 y 4 dice, tu mujer, hablando de la bendición de tener una mujer que quiere tener hijos y puede tener hijos. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos de esa mujer que Dios le dio son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo? Con hijos a través de su esposa, a través de aquella mujer que Dios le dio en su juventud. Hermanos, qué maravilloso es entender la bendición de ser mujer, la bendición de ser madre, la bendición de ser esposa. Y qué bueno que toda mujer pudiese creer, oír, creer y obedecer el mandato de Dios y disfrutar esa bendición de ser mujer delante de Dios. En segundo lugar, la mujer en el hogar edifica el ambiente de toda la familia.
La mujer tiene un papel supremamente importante. El varón es cabeza, sí, el varón es cabeza, pero la mujer es corazón. Y aunque el varón es la cabeza del hogar, realmente la que de alguna manera mantiene unido el hogar y edifica el hogar, desarrolla el hogar, es la mujer, o es Dios a través de la mujer. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, dice la escritura que la mujer determina el estado de la familia. ¿Cómo? Por su carácter, por su carácter. Dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la derriba. Un hogar donde hay una mujer sabia, allí hay paz, allí hay tranquilidad, allí hay armonía, allí hay progreso. Allí hay un marido feliz, un marido contento, un marido que realmente disfruta de paz y salud. Pero un hogar donde hay una mujer necia, una mujer cantaletosa, una mujer rencillosa, allí hay sufrimiento, allí hay desgracia, allí hay un marido amargado, hijos aburridos, allí hay desastre. Dios le otorga a la mujer el privilegio de determinar el estado de su familia. Aunque realmente el estado de la familia está determinado si esa mujer realmente está guiada por Dios. Porque es Dios quien realmente trae todas estas cosas a la familia, pero a través de. Y Dios usa a la mujer para traer paz para el marido y paz para los hijos. De hecho, Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa le da bien al marido todos los días de la vida y no mal. Y de hecho los hijos la llaman bienaventurada y viven felices porque tienen una mamá sabia y no una mamá necia. Porque ese varón tiene una mujer sabia, que se sujeta, que respeta, que sabe trabajar. Una mujer que realmente busca hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto en él hay paz porque no hay cantaleta, no hay discordia, no hay pelea, no hay contienda, no hay rencilla. Porque hay una mujer sabia en casa. Y la Biblia dice que si es sabia, con sabiduría edifica su casa. Vamos allí al libro de Proverbios capítulo 31. En Proverbios 31, hablando de la mujer sabia, de la mujer que realmente edifica su casa. Los versículos 22 en adelante, hasta el 27, dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, porque hay una mujer que lo viste bien. Hay una mujer que realmente hace que ese hombre sea presentable. Hace telas, ella vende, da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe lo por venir porque es una mujer prudente y está realmente con provisión para todo. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. No es una mujer que pierde el tiempo viendo televisión, ni jugando en el celular, ni por ahí patas arriba en una silla. No, es una mujer trabajadora, que cuida su casa, que tiene empresa en casa, que cuida a sus hijos, vela por sus empleados. Es una mujer que realmente bendice su hogar. Una mujer que realmente es próspera y trae prosperidad. Y es necesario, hermano, que entendamos esto, porque realmente muchos hogares están destruidos por la pereza y el mal carácter de una mujer en casa, la mala administración de ella. Y en Isaías 49, vamos allí, un poquito más adelante, Isaías 49, la mujer que no es sabia, con necedad, destruye su casa. Por el desorden, por el descuido, por la negligencia, por la pereza, destruye aquello que Dios le ha dado. Allí en Isaías 49, vamos allí por favor, acompáñenme. En Isaías 49, el versículo 15, la Biblia dice estas palabras hablando de Israel como una mujer necia. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? La mujer necia lo hace, la mujer sabia no. La mujer necia mata a su hijo y le queda fácil abandonarlo. A veces es mejor que lo abandonen y no que lo maten, pero ninguna de las dos cosas está bien delante de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que le dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor para con Israel. La mujer necia abandona a los hijos. La mujer necia abandona a su marido, abandona su hogar. La mujer necia descuida su hogar, descuida su familia, alcahuetea a sus hijos, consiente a sus hijos, trata de dar a sus hijos todo lo que ellos quieren,
porque ella es necia, necia delante de Dios, no oye a Dios, no quiere realmente vivir conforme al propósito de Dios. Tito capítulo 2, que vamos a mirarlo más adelante, pero vamos a mirar algo. Allí habla de la mujer que realmente actúa sabiamente, cómo son o cómo debe actuar. La mujer necia actúa completamente distinto. En Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, dice básicamente que las jóvenes deben aprender a amar a sus maridos y amar a sus hijos. ¿Y cómo lo hacen? Cuando aprenden a ser prudentes, cuando aprenden a ser castas, cuando aprenden a ser cuidadosas de su casa, cuando aprenden a ser buenas, cuando aprenden a sujetarse a sus maridos. Y cuando hacen todo esto, dice la Biblia, que de esta manera no blasfeman la palabra de Dios. Pero si no lo hacen, blasfeman la palabra de Dios y son necias. Por eso la mujer determina el estado de la familia cuando es sabia o lo destruye cuando es necia. Y anhelo de todo corazón que escuchemos realmente la palabra de Dios para que realmente seamos las personas y ustedes mujeres sean las mujeres que deben ser. En 1 Timoteo, antecito de Tito está Timoteo. En el capítulo 5, versículo 14, vamos allá, 1 Timoteo 5, 14. Nos habla también de la mujer que determina la orientación de la familia. No solamente determina el estado, cómo es, sino también la orientación, hacia dónde va. Allí dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes o las mujeres que quedan viudas jóvenes se casen. Y este es un ejemplo no solamente para las viudas, sino para toda mujer joven. Toda mujer debe casarse joven, criar a sus hijos, gobernar su casa, para que de esta manera no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. ¿Por qué? Porque le dice la Biblia que cuando realmente no gobiernan su casa, no aprenden a estar en casa, no aprenden a cuidar su casa, algunas se apartan en pos de Satanás y se van básicamente de casa en casa chismoseando. Como dice el versículo 13, aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deben hablar. Por eso la mujer determina la orientación de su familia y la determina al actuar como una mujer casada realmente, como una mujer casada. Dios no quiere realmente que la mujer esté sin autoridad, porque realmente la autoridad protege a todos, no solamente a la mujer, sino a todos nos protege la autoridad. Pero la mujer que tiene autoridad está bajo protección. Dios no pone a la mujer bajo autoridad para subyugarla ni para esclavizarla, es para protegerla. Y las mujeres deben entender esto. En el libro de Oseas, vamos allí al Antiguo Testamento, a los profetas menores. De hecho, el primer profeta menor, en Oseas, capítulo 2, versículos 7 y 8, la Biblia dice, seguirá a sus amantes. Esto es hablando de Israel realmente, pero lo aplica realmente hablando de Israel como una mujer. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que multiplicaba la plata y el oro que ofrecía Baal. Es interesante entender la Biblia, que Dios provee a la esposa a través del varón. Y todo varón debe entender que Dios va a sostener a su esposa y a sus hijos a través de él, si él realmente le responde a Dios como Dios quiere que le responda. Y toda mujer debe entender que ella no es la encargada de traer la provisión a la casa. El encargado de traer la provisión a la casa es Dios a través del varón. Y el varón debe entender eso, que Dios puede y quiere suplir las necesidades básicas de ustedes y lo hace a través del varón. Lo triste es que hoy en día tanto varones como mujeres queremos no solamente que Dios nos dé lo necesario, sino que nos dé lujos igual que todo el mundo. Y por eso entran en deudas y entran los dos en una esclavitud laboral y financiera que después destruye el hogar, porque ninguno está en casa. Ninguno está en casa. Y hoy en día los varones están en casa y las mujeres son las que salen a trabajar. Es interesante que los dos, Dios les ha dado trabajo, pero cada uno le ha determinado desde dónde y cómo hacer el trabajo. Por eso, cada mujer debe actuar como mujer casada. Y como mujer casada debe entender que Dios va a proveer a través de su varón. Y todo varón debe aprender que Dios va a sustentar a su mujer a través de él. Y confiar, Dios lo hace. Mi esposa y yo tenemos 26 años de casados, vamos para 27. Hemos trabajado en el ministerio y Dios nos ha sostenido a los dos.
Nuestros hijos ya están adultos, están estudiando y van empezando su proceso. Pero durante 26 años, tanto a mi esposa y a nuestros hijos, Dios nos ha sostenido y ha provisto, porque le hemos servido al Señor y sigue proveyendo. A veces llega a nuestra vieja naturaleza el deseo de cosas, y a veces si uno quisiera tener más plata para tener cosas, pero realmente son cosas no necesarias, son lujos, porque Dios siempre nos ha sostenido con lo necesario, pero nos ha bendecido con muchas cosas. Y la verdad tenemos mucho más de lo que necesitamos. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y 1 Timoteo capítulo 5, vamos allí por favor, otra vez vamos a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 13, dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, vuelvo a ese texto que realmente tiene que aprender toda mujer casada. Dice, y también aprenden a ser ociosas, por no vivir realmente en casa. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, una mujer casada jamás debe hacer esto. Y si hace esto, no está viviendo como mujer casada, porque la mujer casada está en su casa, no en la casa de los demás. La mujer casada está en sus asuntos, no en los asuntos de los demás, y está ocupada en los asuntos de su esposo y en los asuntos de sus hijos, no en los de los demás. Por eso no anda en chismes. Se ocupa en los asuntos y en las labores de su casa. Por eso es necesario realmente que entendamos este principio. Por eso dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Y aquí está el primer principio, actúen como mujeres casadas. Segundo, dice, críen hijos, porque realmente la mujer casada está orientada a la crianza de sus hijos, está orientada a desarrollar sus hijos y sabe que son herencia de Jehová, que son de gran valor, de gran estima, y los va a cuidar como una joya, los va a cuidar como algo bien valioso y no los va a descuidar. Y no va a cambiar a sus hijos por otras cosas, no va a cambiar a sus hijos por cosas materiales, no va a cambiar a sus hijos por nada de esta tierra. Porque todo lo que hay en la tierra va a perecer, se va a destruir, pero sus hijos continuarán y aún eternamente vivirán, con Dios o sin Dios, pero van a vivir. Y una mujer casada que conoce a Dios se enfoca realmente en actuar como mujer casada, en vivir como mujer casada, en realmente responderle a Dios como Dios quiere que responda. Se orienta realmente en criar a los hijos, en formarlos, en enseñarlos y realmente educarlos para la gloria de Dios. Pero también dice el texto, gobierna su casa. Y ese es básicamente el hecho de que ella administra bien su casa. Cuando habla de gobernar es que orienta, administra, cuida bien lo que Dios le ha dado con su marido. Hay hogares donde uno llega y uno ve desorden por todo lado, porque no hay una mujer virtuosa en esa casa. Puede ser una mujer trabajadora que trabaja a otros, le cuida a otros, le ordena a otros, pero no su propia casa. Y cuando llega a la casa llega cansada y aburrida y no quiere arreglar nada en casa. Dice la Biblia que la mujer se orienta, la mujer cristiana se orienta hacia su familia, como Dios lo ordena. Y en el mismo texto dice que si actúa de esta manera, no le va a dar lugar al diablo. O sea, no va a dar de qué hablar. Dice, no da al adversario ninguna ocasión de que hable mal de ella, ni de su esposa, ni de sus hijos. Porque ella está al tanto, está orientada a su propia familia. Y por eso es una mujer que edifica el ambiente familiar. Y también, en esa parte de edificar el ambiente familiar, no solo determina el estado de la familia, no solo determina la orientación de la familia, sino que la mujer mantiene el hogar en el centro de su vida. Mantiene el hogar en el centro de su vida. Mantiene su hogar en el centro de su corazón. Ella no va a ver otras cosas más importantes que su familia. Ella no va a ver otras cosas más importantes que su hogar. Por eso, ella va a amar a su esposo de la manera correcta. Vamos al libro de Proverbios, por favor. En Proverbios 31. Vamos a Proverbios 31. Los versículos 11 y 12. Proverbios 31, 11 y 12. Dice la Biblia, el corazón de su marido está en ella confiado,
y el marido no va a carecer de ganancias. Ella le da bien al marido y no mal. Y es interesante y lo hace todos los días de su vida. Esto es amar al esposo de la manera correcta, de la manera que Dios ha establecido, de la manera que Él lo ha ordenado. En otras palabras, esta es una mujer que vive en el Espíritu de Dios, controlada por el Espíritu de Dios y dispuesta para Dios, disponiéndose para servir a su esposo. Dios está formando una mujer para Cristo y en la iglesia. Y la está formando para que ella sea así, para que después de que se una a Cristo no le dé guerra, no le dé cantaleta, no le dé problemas, no lo haga sufrir. Y doy gracias a Dios porque Dios le va a entregar a Cristo una mujer perfecta, ya que Él fue perfeccionado y es perfecto por los siglos de los siglos. Él es el varón perfecto y debe recibir una esposa perfecta, porque Dios realmente, Dios Padre, lo va a bendecir, porque realmente Él le agradó con su vida. Ahora Él le va a dar una mujer completamente agradable para que viva con Él por los siglos de los siglos. Una mujer, como dice el versículo 11, en la cual el Señor va a estar confiado completamente y en el cual Él mismo no va a carecer de ganancias. Una mujer que le va a dar bien, le va a dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Una mujer que nunca más va a pecar, nunca más se va a quejar, nunca más va a rezongar por nada. Una mujer que realmente va a disfrutar ese esposo por la eternidad. Cristo con la iglesia. Así debe ser la esposa en esta tierra. Toda esposa debe ser así. Y en Gálatas, vamos al libro de Gálatas capítulo 4. También dice la Biblia que ella va a mantener el hogar en el centro de su vida, criando a sus hijos en el temor del Señor. En Gálatas, por favor, vamos al libro de Gálatas. Allí en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En los tiempos antiguos buscaban tutores y curadores en la crianza de los hijos, pero ese papel realmente lo desempeña una buena madre, una buena madre. El tutor básicamente lo buscaban para desarrollar los mejores hábitos de la vida del muchacho, y el curador lo buscaban para el desarrollo para desarrollar la capacidad de tomar decisiones. El uno para formar hábitos y el otro para tomar decisiones. Y esto realmente lo hace una madre en casa. Es tutora y es curadora. Ella desarrolla los hábitos del hijo, los buenos hábitos del hijo. Ella realmente lo desarrolla en el trabajo, en aquello que él debe hacer y mantener por el resto de su vida. Y ella es la que realmente lo capacita para tomar decisiones, o de hecho, para tomar decisiones en pos de Dios, en agrado a Dios, en obediencia a Dios, en sujeción a Dios. Esto lo hace una buena madre. Es interesante escuchar a Salomón cuando él habla de su padre y de su madre, cuando habla de David y cuando habla de Betsabé. Cómo su padre lo instruía y cómo su madre lo enseñaba. Cómo su padre realmente le daba los mandamientos y su madre con el ejemplo y con la vida se los enseñaba. Por eso él dice: no olvides, hijo mío, la instrucción de un padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Escucha y atiende a sus razones. Qué bueno es entender esto y tener realmente un padre y una madre que hagan esto. En el Salmo 127, volvamos allí donde estuvimos hace un momento, solo para recordar dos cositas. Es que la mujer cría a sus hijos físicamente. Hay varias maneras de criar a los hijos, o varios aspectos, más bien, no varias maneras, sino varios aspectos. Se crían física, emocional, espiritual y de manera ordenada. En el Salmo 127, versículos 3 y 4, la mujer es la encargada de multiplicar los hijos en la casa. Es la encargada de que hayan hijos en la casa. Por eso el texto dice aquí: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y solo el vientre de una mujer puede producir hijos, solo el vientre de una mujer puede gestar hijos, solo en el vientre de una mujer pueden realmente desarrollar una descendencia. Y por eso el versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Toda mujer sabe que los hijos son herencia de Jehová, o debe saber.
Debes saber que los hijos son el fruto del vientre y que son, dice el texto, cosa de estima, o sea, de gran valor para la mujer, para el varón y delante de Dios. Y que los hijos son protección para el hogar, para el padre y para la madre. Por eso dice que como saetas en manos del valiente. Porque los hijos realmente protegen a una madre de andar de calle en calle, de estar desocupada, de estar aburrida, amargada en una casa. Los hijos le dan ocupación, le dan trabajo y le permiten vivir con propósito. Y al varón también. Le permite trabajar con propósito, le permite proyectarse con propósito porque sus hijos vienen detrás de él y ellos lo van a seguir, ellos van a aprender y ellos van a heredar. Por eso la mujer cría a los hijos de manera física, pero también los cría de manera emocional. En el Salmo 113, versículo 9, vamos allí por favor al Salmo 113, versículo 9, dice la Biblia: Dios hace habitar en familia a la estéril. Escuche, que se goza en ser madre de hijos. No se dice se goza de ser madre de un hijo, no, de hijos. Y dice, aleluya. Qué bueno es saber que Dios hace habitar en familia a la estéril. Y Dios hace habitar en familia a la no estéril también, las cuales se van a gozar en ser madre de hijos. La crianza emocional nace del privilegio de ser madre. Ser madre es un privilegio y otorga aún al niño esa parte emocional, alegría y gozo. Nace del privilegio de tener familia, no solo del privilegio de ser madre, sino de tener familia, de desarrollarla, de multiplicarla. Y nace del gozo de poder producir vida, del gozo de poder producir vida ahí en el vientre. Sabiendo que todo esto es una obra de Dios, pero a través de la mujer. Y es un privilegio que Dios le ha dado a la mujer. Y Dios sigue trabajando con ellas para que ellas cumplan ese papel de fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Pero también los cría espiritualmente. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 se habla básicamente de dos mujeres. Una es abuela y la otra es madre. Y las dos trabajaron en el mismo muchacho. Y esto es en Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia: trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual hay en ti. Escuche, la cual habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro que en ti también. Mire cómo la fe pasó de generación en generación, como algo que realmente vino como regalo de enseñanza. Las convicciones de una abuela llegaron al nieto gracias a que su madre aprendió de su madre. Loida como hija, Eunice como hija de Loida fue instruida en las cosas de Dios, en la fe de Dios. Oyó a su madre y creyó y aprendió. Y esa misma fe fue transmitida a Timoteo. Y ahora Dios está exaltando a través de Pablo a Timoteo con una fe que viene generacionalmente, a través de la educación, a través del evangelismo, a través del discipulado. Por eso, en la crianza espiritual, sale de la madre que discipula a su hijo, que comparte su fe con su hijo, pero también sale de aquella madre que comparte ternura a sus hijos. En la primera del apóstol Pablo a los tesalonicenses, devolvámonos un momentico ahí. En el capítulo 2 de la primera, versículo 7, Pablo dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Toda madre realmente edifica espiritualmente a los hijos, no solamente cuando comparte su fe, sino cuando comparte con ternura, con sencillez, con humildad, con un espíritu afable y apacible, el cual no solamente es de buena estima delante de los hombres, sino también delante de Dios. Y es necesario que realmente nosotros entendamos eso. Y también comparte consuelo. Vamos al libro de Isaías, por favor. En el libro de Isaías, capítulo 66. Allí en el versículo 12 y 13 del libro de Isaías 66, versículos 12 y 13, hablando Dios de Israel, dice: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que desborda. Y mamaréis
Y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén les tomaréis consuelo. Es interesante cómo pone el ejemplo de una madre que pone a sus hijos sobre sus rodillas, una madre que les da seno, una madre que los abraza, una madre que realmente protege a sus hijos. Y esto trabaja en la parte física, en la parte emocional y trabaja en la parte espiritual. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios y cuánto tenemos que aprender de las Escrituras? Por eso la mujer aprende de Dios para criar a sus hijos, para compartir su fe, para compartir ternura, para compartir consuelo y para compartir ejemplo. En Efesios 5:33, libro de Efesios, capítulo 5, versículo 33, la Biblia dice: por lo demás, cada uno de vosotros, maridos, ame a su mujer como a su mismo cuerpo, y la mujer respete a su marido. Es interesante que la mujer cría a sus hijos espiritualmente compartiendo el ejemplo de ser una buena esposa sujeta a su marido, respetuosa de su marido para que sus hijos respeten a su padre. Enseña el ejemplo de respeto y enseña el ejemplo de palabras que instruyen al hijo. Es interesante que usted está en el libro de Proverbios, vamos de hecho al libro de Proverbios capítulo 31, porque el capítulo 31 de Proverbios son las palabras de una madre a su hijo. Mira, dice el versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, o las palabras con las cuales la madre le enseñó. Y es interesante porque ella empieza a decir, qué hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos. Mire cómo llama a esta madre a este hijo, porque realmente lo aprecia, lo aprecia. Es tierna, es amorosa con su hijo y por eso dice, qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. Y empieza a darle consejo. La madre a su hijo y este proverbio básicamente es el recuerdo de ese hijo acordándose de su madre y este es el rey Lemuel. La crianza ordenada de una madre sale de su propia vida. Al realmente obedecer la palabra de Dios en casa, al sujetarse a la palabra de Dios en casa y al portarse realmente en casa como Dios quiere que se comporte, como una mujer que teme y ha conocido a Dios. Pero también la crianza ordenada sale de la mujer que enseña a la familia a respetar y aceptar la autoridad del que Dios puso como autoridad en casa, a su marido. La mujer enseña a sus hijos y aún a sus criados a respetar a el varón de la casa. No hablando mal de él, no poniendo a la gente en contra de él, perdonando a su marido y haciéndole bien a su marido, dice la Biblia, todos los días de su vida. Vamos al libro de Proverbios una vez más, hacia el capítulo 1, por favor. Allí en el capítulo 1, dice la Biblia, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Aquí está hablando básicamente Salomón, recordando lo que David le decía. Y él dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Los hijos son mal dirigidos y no son mal dirigidos por el mundo, son mal dirigidos por su madre. Hoy en día la mayoría de muchachos no tienen dirección, son desordenados y malos hijos porque no hay una madre que dirigió bien su vida. Posiblemente hubo un padre que dio órdenes, pero no hubo una madre que los hizo cumplir. Posiblemente hay un padre que trajo provisión, pero no hay una madre que realmente administre bien. Por eso hay mucho desastre en los hogares hoy. En el capítulo 6 de Proverbios, versículo 20, también dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza que te dio tu madre. Porque la mamá está en casa y Dios dice que esté en casa. Y esto no es esclavitud, hermanos. Esto realmente es protección, amor y en especial es la manera de que la mujer cumpla el propósito de Dios en su vida y para la gloria de Dios. Por eso en Tito 2:5, volvamos allá otra vez, por favor. Volvamos a Tito, capítulo 2, versículo 5, donde la Escritura dice estas palabras. Aprendan a ser prudentes, aprendan a ser castas, aprendan a ser cuidadosas de su casa, aprendan a
estar sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todas estas cosas son necesarias que realmente sobresalgan en la vida de una mujer. Después de aprender de una mujer adulta, como dice el versículo 4, amar a su marido, porque para amar a un varón, la mujer tiene que aprender. Y tiene que aprender de una mujer que realmente ame a un varón, que sepa cómo tratar a un varón, que sepa cómo realmente servirle a un varón, que sepa realmente cómo es que Dios quiere que una mujer haga con su esposo. Y al mismo tiempo que haya aprendido a amar a sus hijos. Porque la mujer desea ser casada y desea tener esposo, pero si no aprende realmente a amar a su esposo, ella misma puede ser instrumento para destruir su hogar, dañar a su marido. Y como dice la Biblia, que hay muchas mujeres que son como gangrena para su marido. Hay muchas mujeres que le quitan la paz al marido y hay muchas mujeres que destruyen al marido. Eso dice el libro de Proverbios. Con su cantaleta, con su genio, con su carácter, con su necedad. Ahora Dios les dice, aprendan a amar a sus maridos y aprendan a amar a sus hijos. Porque toda mujer, por naturaleza, quiere ser madre. Pero si no aprende a criar un hijo, el solo hecho de tenerlo en el vientre la va a cansar, la va a agotar, la va a aburrir y aún va a desear no tener ese hijo. Y si nace, cuando nazca el niño, esa mujer va a sufrir muchos tropiezos si no ha aprendido realmente a criar hijos. Saber que el hijo le va a quitar tiempo, saber que el hijo la va a trasnochar, saber que el hijo va a darle mucho que hacer y que va a estar muy ocupada en pos de su hijo. Por eso la Biblia dice que realmente deben aprender a criar hijos. Y por eso aquí el texto le dice en el versículo 5 algunas cosas que debe hacer para hacer estas dos cosas. Primero, ser prudentes. En la juventud se cometen muchas imprudencias. Cuando se casa hay que entender que ya es casada, que no es una mujer soltera, que no es una mujer que ya puede salir para donde quiera y con quien quiera. No, que ya no es una mujer que sencillamente tiene alguna responsabilidad en casa. No es una mujer que ahora asume todas las responsabilidades en casa cuando su marido no está. Cuando estaba en casa de papá posiblemente hacía algunas tareas, ahora le toca hacer todas. Cuando estaba en casa de papá tenía algunos privilegios, ahora tiene muchas responsabilidades. Por eso necesita prudencia. Aprender a ser castas, limpias, puras, respetuosas. Que realmente ahora entienda, ya soy una mujer casada, ya no puedo vestir como vestía antes, ya no puedo caminar como caminaba antes, ya no puedo ni siquiera a veces hacer muchas cosas como las hacía antes porque ahora tengo un varón a quien cuidar, a quien respetar y a quien hacer quedar bien. Y eso debemos pensarlo también nosotros como hijos de Dios y como esposa del Cordero, porque nuestros actos avergüenzan al Padre o avergüenzan a Cristo. Y por eso tenemos que ser prudentes en este mundo y tenemos que ser santos, limpios y cuidadosos. En este caso dice cuidadosas de su casa. Una mujer virtuosa, una mujer que realmente teme a Dios, tiene todo en orden, cada cosa en su lugar y limpio todo. De hecho, cuando existen estas cosas, hay prosperidad y hay bendición. En el desorden no hay bendición. En el mugre no hay bendición. En la limpieza y en el orden hay gran bendición. Por eso es necesario que entendamos esto. Por eso las mujeres deben aprender esto y realmente entender que Dios quiere que sean así. Y sujetas a su marido, o sea, que entiendan quién tiene la autoridad y a quién les dio la autoridad y a través de quién Dios las protege con autoridad. Porque Dios no nos dio autoridad a todos los varones para manipular ni para esclavizar, sino para amar, para cuidar a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y en el versículo 3 del mismo capítulo habla de que no solamente la mujer determina el estado de la familia, que no solamente la mujer determina la orientación de la familia y que no solamente la mujer mantiene el hogar en el centro de su vida, sino que también la mujer es maestra de las mujeres jóvenes. Por eso el versículo 3 dice las ancianas, las que van madurando, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Para ser maestra del bien tiene que de alguna manera haber superado lo anterior. Debe ser reverente en su manera de ser, vestir, hablar, actuar. Por eso dice reverente en su porte. Dios quiere que todos seamos íntegros y quiere que la mujer sea íntegra, que realmente sea reverente en todo, que se peine de manera reverente, que se viste de manera reverente, que hable de manera reverente, que actúe de manera reverente, que camine de manera reverente, que sea en todo reverente. Hoy en día hay demasiada
irreverencia en la mayoría de mujeres, en todo. Para hablar, muchas son groseras. Para vestir, son demasiado insinuantes muchas. Para peinarse, para usar muchas cosas, son muy irreverentes. Por eso la Biblia habla de ser reverentes y no calumniadoras, que no hablen mal de otros. Porque hoy en día muchas viven hablando mal, quejándose, no esclavas del vino ni de ningún vicio. De ningún vicio. Una mujer que teme a Dios no se esclaviza a ningún vicio. Ella se esclaviza al Señor. Por eso, de esta manera calificará para ser maestra del bien y no del mal. Entonces, maestras por el buen ejemplo, según el versículo 3, y maestras de lo que es bueno, o sea, de lo que realmente viene de parte de Dios. En el versículo 4 podríamos decir que maestras de relaciones familiares, cuando se le dice enseñen a las jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, ser maestras de relaciones familiares. Y en el versículo 5, maestras de conducta social y conducta familiar. Porque realmente aprenden a hacer las cosas que deben hacer según el mandato de Dios. Y para terminar, vamos a mirar el reconocimiento de esa mujer en su estado de fidelidad. Porque una mujer así llega a ser fiel a Dios, fiel a su marido, fiel a sus hijos, fiel a su hogar. Y por eso en Proverbios 31, vamos a Proverbios 31. Allí básicamente se da ese reconocimiento a esa mujer, que realmente llega a ser una mujer virtuosa, la cual es muy escasa y muy costosa. Porque realmente el formar una mujer virtuosa se requiere bastante inversión de parte de Dios a través del esposo y parte del esposo también confiando en Dios. Porque esos no se forman de la noche a la mañana, ni nacen así. Se forman en un proceso y a veces de sufrimiento, de lucha, como en el caso de Cristo. Llegó a ser perfecto a través de lo que sufrió. Y mujeres, ustedes pueden mejorar y pueden llegar a ser como esas mujeres de Proverbios 31, pero van a tener que pasar por procesos difíciles de madurez, de sufrimiento, con su esposo, con sus hijos, con la sociedad. Pero al final serán reconocidas, no solamente por su familia, sino un día también por el Señor. En el versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y se levanta su marido y también la alaba, porque realmente es una mujer distinta a todas las demás. Por eso la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y estas mujeres no se hallan, se hacen, se forman en un proceso delante de Dios. Qué bueno es entender esto. En San Juan, en segunda de Juan, vamos allí a la segunda carta de Juan, al finalizar las Escrituras. En el versículo 4, en la segunda de Juan de 4, Pablo está resaltando, alabando y regocijándose en una mujer que ha madurado y dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y es interesante saber que Dios ha levantado a muchas mujeres que realmente deben ser reconocidas. En la Biblia vemos a varias mujeres y en el Nuevo Testamento vemos una mujer, una diaconisa, que hacía muchas cosas para regalar y murió. Y es interesante que ante ese reconocimiento que se le dio a esa mujer, Dios obró para que esa mujer resucitase. ¿Se acuerdan de aquella mujer del libro de Hechos? Y cómo Dios la levantó en reconocimiento de sus virtudes. En Romanos 16:13, por favor. Romanos 16:13. En Romanos 16 es una carta que Pablo, un capítulo donde Pablo alaba a muchos y entre eso a muchas mujeres. Capítulo 16, versículo 13. Dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Reconocimiento de su fidelidad. Reconocimiento de parte del esposo, de parte de los hijos. En el caso de Proverbios, el marido reconoce que puede confiar en ella, dice el versículo 11 y 12 como leímos antes. Puede confiar en ella. Y la alaba porque realmente ella es una mujer temerosa de Dios. Por eso al final es reconocida por Dios en el versículo 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la que Dios alaba y la que realmente debe ser alabada. Y Dios ordena, denle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta de sus hechos. Qué bueno es ser mujer, y en este caso, mujer de Dios. Una mujer cristiana,
Una mujer que realmente teme a Dios, que ha conocido a Jesucristo como Salvador, que disfruta la dirección del Espíritu Santo y una mujer que se somete a las Escrituras. De esa manera, usted será una mujer que realmente sea de bendición, edifique, consuele y bendiga a su hogar. Dios te bendiga, mujer. Dios bendiga a las mujeres y a los hogares que tienen mujeres que temen a Dios. Dios bendiga todos nuestros hogares. Padre, gracias por ser fiel. Gracias por ser misericordioso y gracias por darnos el privilegio de tener hogar. Doy gracias por mi esposa, gracias por mi hija y gracias a Dios por hacer las mujeres. Y oro, Dios, para que tú, Señor, les permita ser virtuosas cada día más. Y para que este proceso que tú empezaste en ellas, tú la termines. Y un día podamos todos ser presentados delante de ti y ellas también, santas y sin mancha, delante de Cristo, para disfrutar de ser la esposa de Cristo por los siglos de los siglos. Padre, bendice cada hogar. Y oramos, Dios, por cada mujer en cada hogar, para que pueda ser una mujer sabia y no una mujer necia. Pueda ser una mujer de bien y no de mal. Una mujer que realmente el temor tuyo la identifique y de esta manera pueda aborrecer el mal y amar el bien, amarte a ti. La bendición tuya sea para con todas ellas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con la gracia de Dios.